Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos entonces a leer la palabra de Dios. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Colóquense de pie, sean tan amables. Leamos el capítulo 1. Bájamele un poquito que está haciendo como mucho eco. No sé qué pasa con el sonido. Vamos a leer el versículo 7. Amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Volvámoslo a leer todos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a llamarle enseñanza. ¿Qué espíritu has recibido? Porque resulta que el hombre es una vasija que se puede llenar de todo lo bueno o de todo lo malo. Y cuando lo traemos al campo espiritual, entonces podemos decir que podemos llenarnos del Espíritu de Dios o del espíritu de cobardía, que aparece claramente acá, ¿no? Dice, porque Dios no nos ha dado ¿qué? Espíritu de... Y mirando yo las Escrituras, entendí por qué Dios en Apocalipsis califica al ser humano que no tiene carácter cristiano como alguien que es un cobarde. Lo lees en el capítulo 21, verso 8, comienza diciendo, pero los cobardes. En el Evangelio leemos, el reino de los cielos se hace violento, se hace fuerte, y solo los violentos lo arrebatan. Es decir, alguien que no está a la defensiva, sino que está al ataque. Hablando en el lenguaje del deporte, uno escucha a los comentaristas diciendo, la mejor defensa es un buen ataque. Y el cristiano, en ese orden de ideas, está llamado a no dejarse llevar de las circunstancias, sino más bien a hacer que las circunstancias se tengan que someter a su carácter. Entonces, por eso dije yo al principio, ¿qué espíritu has recibido? Porque cuando yo tengo el espíritu de cobardía, entonces soy inferior a la tentación. Soy inferior a las falsas enseñanzas. Soy inferior a los grandes retos que debo de enfrentar en la vida. Soy una persona que carezco de carácter para enfrentar las adversidades. Y por eso es que Pablo le dice a Timoteo que el espíritu que él ha recibido y que hemos recibido los cristianos no es un espíritu de cobardía. Al contrario, el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Después de la muerte y la resurrección de Jesús, antes de irse, ustedes recordarán
que los discípulos se le acercaron y le dijeron: Maestro, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Cómo estaban viendo los discípulos a Jesús? Lo estaban viendo como un caudillo político, no como el Salvador del mundo, sino como un caudillo que venía a hacer respetar su país, a que las naciones vecinas entendieran que ellos eran autosuficientes y que además debían de ser respetados. Eso era lo que ellos pensaban. Por eso uno mira a los discípulos hasta el Pentecostés con un comportamiento muy natural. ¿Ya? A Pedro negando al Señor, queriendo matar a Malco, a Juan y Santiago queriendo acabar con los samaritanos. ¿Sí? Porque vivían en una condición natural, humana. Y Jesús les dice a los discípulos, cuando le hacen la pregunta sobre la restauración del reino, Él les dice: ustedes no deben de preocuparse por los asuntos políticos, porque eso ya está bajo el control de arriba. Él es el que pone y Él es el que quita. ¿Sabía eso? Y si es necesario que un sistema, un gobernante llegue para que el cristianismo se ubique donde tiene que ubicarse, Dios lo permitirá. La cautividad para Israel y para Judá fueron los medios a través de los cuales Dios les hizo saber que el pecado paga mal y que debían de recibir la consecuencia de su pecado a través de la cautividad. Entonces Jesús les dice: a ustedes no les corresponde preocuparse por esas cosas. Preocúpense por lo que tiene sentido, por ser llenos del Espíritu Santo. ¿Escuchó eso? Llenos del Espíritu Santo. Porque cuando una persona tiene el Espíritu de Dios, entonces tiene ¿qué? Amor, que es el primero que se desprende del fruto del Espíritu. ¿Cómo es que dice? Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Amor para mi prójimo, amor para mi familia, amor para conmigo mismo, amor a Dios, amor a las cosas sagradas. Por eso es que el escritor comienza diciendo: no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino el espíritu ¿de qué? De amor, de poder o de autoridad y de dominio propio. Enseñando que cuando uno tiene el Espíritu de Dios, entonces uno tiene autoridad para definir lo que quiere. Las personas que viven bajo sus propias limitantes a causa del espíritu que tienen, entonces son inferiores. Se dejan seducir, se rinden ante las ofertas del mal, porque no tienen dominio propio. Se dejan influenciar fácilmente de todo aquello que afecta, que daña, que destruye. Pero cuando tienes el Espíritu de Dios, tienes amor, tienes autoridad y tienes dominio propio. Si usted mira bien las exigencias que Dios a través de Pablo enseña acerca de los que quieren ejercer el ministerio, descubre que debe de tener una cantidad de cualidades muy importantes, entre ellas esa de no ser una persona que carece de carácter.
sino que como Daniel está dispuesto a enfrentar lo que sea antes de negar la fe en su Dios. Que como los 3 amigos de Daniel están dispuestos a ir al horno de fuego antes que adorar la imagen. Pero ¿qué pasa cuando las personas tienen ese espíritu de cobardía? Les da temor que se den cuenta que son cristianos. Les da temor enfrentar desafíos que los lleven a la excelencia en Dios, en su vida devocional. Se conforman e inclusive justifican sus malas acciones bajo el concepto es que nadie es perfecto. Y resulta que cuando uno ha recibido el Espíritu de Dios, este le da la capacidad de dominar el pecado. Pablo escribe en el capítulo 8 de la carta a los Romanos y dice: la ley de vida en Cristo Jesús me libra de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu de vida en Cristo me libra de la ley del pecado y de la muerte. Ningún cristiano podrá vencer el pecado, podrá vencer la tentación, podrá vencer a la adversidad si no tiene a Dios en su vida. Usted y yo hemos logrado llegar hasta aquí porque Dios ha estado en nosotros y con nosotros. Alabe el nombre de Cristo. Entonces necesitamos la autoridad de Dios. ¿Para qué? Bueno, para poder orar por un enfermo y que sea sano, para resistir un espíritu de error y que sea totalmente derrotado, para echar fuera un demonio y tenga que huir, que tengamos autoridad sobre la tentación y que además no nos dejemos mover de las emociones naturales que tenemos. Emociones como la ira, porque la ira es una emoción que es de momento, para que no dejemos movernos de la emoción del dolor, del sentimiento, del paternalismo, y a causa de ello desconozcamos el verdadero sentido de ser cristiano. A mí me llama mucho la atención lo que Pablo escribe en su carta cuando dice: si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. A veces nosotros los seres humanos nos dejamos llevar por sentimientos los cuales nos llevan a consentir el pecado del familiar, del hijo, del padre, del hermano, del tío, del sobrino, porque es que es mi familia. Y resulta que usted y yo en Cristo debemos de tener claro que no podemos poner delante de sus ojos cosa injusta, que además está escrito: aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se afirmará delante de mí. Y entonces, ¿por qué a mí como a Lot me sucede que voy corriendo la tienda hasta Sodoma? ¿Por qué se presenta ese fenómeno? Porque no tengo dominio propio. Me dejo llevar de sentimientos, me dejo llevar de emociones, de circunstancias, de intereses, desconociendo que en Cristo lo que debe de primar es nuestra vida y relación con Él. Porque si usted y yo logramos tener una buena relación con Dios, lo vamos a tener todo. Alaben el nombre del Señor. Todo. A su nombre, gloria. Por eso el apóstol le dice a Timoteo:
Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Es de la única forma que los cristianos logramos consolidar nuestro carácter cristiano. Cuando nosotros tenemos una permanente comunicación con Dios, cuando tenemos vivo el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida, eso hace que usted y yo no tengamos que ser controlados por nadie, ni vigilados por nadie, sino que hay una ley en nosotros que hace que, aunque existan las oportunidades, tenemos control, porque los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, y los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de la carne, ¿qué? Piensan en las cosas de la carne. Pablo, hablando a los corintios, decía que hay clases de hombres como naturales, carnales y espirituales, refiriéndose a ese hombre natural que no conoce el Evangelio, a ese hombre carnal que, aunque conoce el Evangelio, no tiene autoridad, no tiene amor, no tiene dominio propio, y a ese hombre espiritual que, a causa de la unción de Dios en su vida, no tiene necesidad de que nadie lo esté llevando de la mano, porque la unción que está en él lo guía a toda verdad. Usted verá si alaba a Dios. Entonces necesitamos cristianos guiados por Dios. Ya hemos llegado a una época donde muchos cristianos son guiados por las emociones, y muchos pastores buscan retener a la gente con mercancía barata. Ya usted hoy ve que los lugares de culto se convierten en escenarios donde la gente se divierte y se deleita en la carne, mas no en el espíritu. No quieren sufrir la sana doctrina, quieren asimilarse a cómo vive el que va a determinado lugar, porque lo único que les interesa es que la gente esté ahí. Y yo no soy ajeno a que me interese que la gente esté aquí, pero que no estén por las luces, que no estén por los payasos, que no estén por obras diferentes a la obra del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Alaba el nombre de Cristo. A su nombre, gloria. Es lamentable cómo muchos cristianos vamos llegando a una vida tan superficial y al final terminamos vencidos del mal, siendo hijos de ira lo mismo que los demás. Porque claro, cuando se suplanta a Dios por cosas que nada tienen que ver con una verdadera identidad cristiana, entonces viene la dificultad en el creyente. Yo siempre he creído y estoy convencido, y además lo predico con autoridad y plena convicción, de que la mejor manera de caminar con Dios no es por las normas, no es por las reglas, es por el Espíritu Santo en la vida de cada persona. Porque si el Espíritu Santo está en su vida, no permitirá que usted peque. Porque si el Espíritu Santo está en su vida, le hará ver de antemano el riesgo que corre en cada paso mal dado que da. Necesitamos de Dios hoy más que nunca. Más que edificios, más que fama, más que grupos,
más que reconocimientos, necesitamos un derramamiento del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, para que la iglesia pueda sentir a Dios de verdad y se pueda mover bajo la dirección de Dios. Alaba el nombre de Jesucristo. A su nombre bendito la gloria. Por eso fue que Jesús le dijo a los discípulos: no se preocupen por esas cosas superficiales, preocúpense por ser llenos. Alaben el nombre de Cristo. Ser llenos. Y qué bueno que después de este culto usted se vaya para la casa diciendo: yo quiero ser lleno de Dios. Quiero ser lleno de su presencia. Quiero ser lleno de su espíritu. Quiero ser lleno de su gloria. Quiero que Él rompa mi corazón, que se ha endurecido, y pueda percibir la lluvia, el agua del Espíritu, que hace que yo pueda vivir una vida cristiana agradable a Dios. Alabanzas al Señor Jesús. Necesitamos vidas renovadas, vidas restauradas, creyentes que suspiren por el cielo, creyentes que comprendan que los problemas no se solucionan con discusiones, ni ante jueces, ni ante tribunales, sino que por la guianza del Espíritu Santo descubran que a los pies de Jesús es donde se encuentran las mejores respuestas, es donde se hallan las mejores soluciones. A su nombre, gloria. Usted no ha recibido un espíritu de cobardía. Usted ha recibido el Espíritu de Dios. ¿Escuchó? El Espíritu de Dios. No es cualquier cosa, es el Espíritu de Dios. ¿Escuchó? Es la presencia de Dios en su vida. Eso es lo que Dios le ha dado. Él dice: y por cuanto sois hijos, Él os ha dado el Espíritu de su Hijo. Entonces debemos de pensar como Él, vivir como Él, actuar como Él, porque ya no nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos a Él. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo, y el cuerpo va hacia donde la cabeza mira y se proyecta. ¿Sabe hacia dónde está proyectado la cabeza de esta iglesia? Hacia el cielo, hacia la eternidad. Y usted, como templo del Espíritu Santo, debe de llevar esa proyección. Pero hoy vivimos preocupados es: ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde? Cuando debería de ser: ¿cuán lejos debo de estar? ¿Cuán distante debo de estar? Necesitamos una iglesia que se esconda en Dios, en medio de la tormenta que azota el mundo, donde hay incertidumbre por doquier, en todos los campos, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo religioso, en lo moral. Hay un sismo total. Qué bueno que esta iglesia pueda decir: mi vida está escondida en Dios. Mi vida está escondida en Él. Alaben el nombre de Cristo. Claro, es que usted no ha recibido un espíritu cualquiera, que la gente viva de cualquier manera, pues han recibido el espíritu del mundo, el espíritu de cobardía. Pero usted ha recibido el Espíritu de Dios, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y que nos da una garantía enorme, en el sentido de que cuando a usted y yo se nos acaban las palabras para expresar las necesidades que tenemos, Él intercede por nosotros, colocando las palabras que tú y yo deberíamos de decir, las coloca Él para que seamos oídos y en consecuencia obtengamos la respuesta que haga que usted y yo podamos avanzar, tomados de la mano de Dios, convencidos de que lograremos pasar al otro lado a pesar de la tormenta.
Oh, yo quiero que alaben a Jesús. Aleluya. Por eso dije, ¿qué espíritu has recibido? Si has recibido el espíritu de cobardía, debes de estar gimiendo, temblando, preocupado por todo lo que azota al mundo. Pero si has recibido el espíritu de Dios, tranquilo. Pasaremos al otro lado. Porque en nuestra barca está Él. ¿Lo escuchó? En nuestra barca. ¿Y cuál es la barca suya? ¿Cuál es mi barca? Aquí, esta es mi barca. Aquí es donde Dios se mueve y debe de tomar el control de mis pensamientos, de mis emociones, de mis decisiones. Sí, debemos de permitir que Él tome el control, porque al final está escrito que estamos muertos, que ya no vivo yo, que Cristo vive en mí, y que ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Qué espíritu ha recibido usted? ¿Ha iniciado este nuevo año con incertidumbre, pensando qué le depara el día de mañana? ¿O al contrario, ha iniciado este año convencido que es más poderoso el que está en nosotros? Aleluya, aleluya, que el que está en el mundo. Por eso podemos salir tranquilos, marchar tranquilos, vivir tranquilos, porque tu vida y mi vida en las manos de Dios sencillamente nos tiene garantizado un rotundo éxito, porque todo lo puedo en Cristo, porque en Cristo somos más, porque gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, si hemos recibido el Espíritu de Dios, entonces demos los frutos y mostrémosle al mundo que somos una sociedad diferente en medio de una sociedad perdida. ¿Quieren dar gracias? ¿Quién da gracias?